a ser. Han pasado casi 2 días desde que terminó el derbi, todo el revuelo que se montó con los incidentes, sobre todo con tus declaraciones y con las de Coque. Hay gente que te acusa de que fuiste tibio con los ultras o que fuisteis tibios con los ultras, que culpasteis de todo lo sucedido a Courtois. Incluso hay gente que piensa que tenéis que pedir perdón o mostrar arrepentimiento. Yo no sé cuál es tu opinión de todo este asunto, cómo te sientes sobre todo tú, no sé qué opinas. Bueno, buenas tardes. La verdad yo estoy muy bien, estoy tranquilo porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento. Y bueno, el otro día no voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. En primer lugar me preguntaron, creo que tuve antes de la conferencia 3 notas individuales y en las 3 notas individuales reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, poniendo como primera situación esto que estoy contando, teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia afuera lo que se tiene que hacer. Eso es lo que dije post partido y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre aparece y conviene, y que ya no es mi problema. Yo di mi opinión, que seguramente sucederá, como le sucedió al Dibu Martínez, no sé si estuvieron atentos en el partido en la Conmebol, con el gesto de la Copa América, de cargar a un supuesto rival, y creo que esto hace mejor al fútbol. Creo que esto, no tengo ninguna duda, le tocó a Courtois el otro día, porque era Courtois, no había otro que se llamaba Pablo, si no diría Pablo, pero estaba Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también. Eso no quiere decir ni justifica, otra vez volvemos a lo mismo, porque nos detenemos al final en querer posicionar una situación, y yo expliqué la primera situación y después di una opinión, que tampoco en el comunicado que el club hizo, que fue perfecto, no tiene por qué acompañar al entrenador, porque el entrenador, a partir de lo que dijo con respecto a lo que piensa de los agresores, dio una opinión de lo que piensa de acá para adelante en el fútbol y qué va a suceder, y que va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar, y después todo esto que yo dije va a quedar como un recuerdo. Pero bueno, muchos se aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes. Ahora pensamos en Benfica, que es un rival duro, difícil, juega bien, ataca con mucha gente, tiene personalidad, tiene jugadores de experiencia y será un partido muy duro. Cadena COPE, fuiste claro y contundente en la sala de prensa a la hora de condenar los lanzamientos y el acto vandálico, y al mismo tiempo también fuiste muy claro a la hora de reivindicar la posibilidad de sanción para los que desde abajo puedan actuar indebidamente. ¿Te parece que a lo mejor mezclarlo en el mismo momento ha sido el fallo? Porque, como tú dices, se coge lo segundo y no lo primero. Ha sido a lo mejor inoportuno el momento de hacer esa reflexión. A ver, es difícil explicarle porque obviamente hoy la televisión necesita atención, necesita que la gente esté prendida al televisor, y lo que pasa es lo que los entrenadores tenemos que hablar antes del partido, cosa que antes no sucedía. Tenemos que hablar enseguida después del partido, y vamos a 200 millones de revoluciones, pero no cambia absolutamente nada, porque si no le hubiesen preguntado a una heladera, y yo no soy una heladera, yo tengo mis sentimientos y mis pensamientos, y tengo mi opinión, que muchas veces la digo y muchas veces me la callo. El otro día no me callé, simplemente dije algo que muchos ven, no tengo ninguna duda, porque me han llegado millones de mensajes agradeciendo lo que dije. ¿Por qué? Porque muchos se representan en esa situación que también no va valorada como la tenemos que valorar. Yo me pongo en primer lugar, yo me pongo en primer lugar. Si en algún momento me llega a suceder, sanción también al que provoca desde el lugar que tiene de protagonista. No nos olvidemos, y estamos en una sociedad donde es todo muy sensible y necesitamos obviamente firmeza absoluta.
Ahora, si después yo lo expliqué en 3 entrevistas personales antes de llegar a la conferencia, lo expliqué nuevamente en la conferencia, y después el disparador va para otro lado, discúlpeme, Benfica. Mister, aquí, Alejandro Mori para Onda Cero. Estamos acostumbrados a hacer ya muchos derbis. Los derbis duran muchos días, sobre todo después de los partidos hay muchas polémicas, sea en el campo que sea. Pero mañana toca la Champions. Yo no sé si hasta qué punto te va a costar abstraer a ti y a tus jugadores de todo lo que ha pasado y todo el eco que ha producido un partido como ese hace apenas 2 días, a tu compromiso tan importante como el mañana. Claro. Está claro de que no fueron días simples, porque no fue bueno lo que ha sucedido, y obviamente, como lo dije después del partido, que el club está trabajando, y enseguida creo que ya tiene a un implicado exactamente, y seguramente encontrará a los otros, y hay que sacarlos directamente porque no necesitamos a esa gente. Obviamente el equipo de a poco va entrando en el partido que tenemos mañana. Seguramente ahora entrenaremos con más tranquilidad y bueno, ya enfocado en lo que te decía, ¿no? Un rival que juega bien, que propone con mucha gente ofensivamente y que tiene un buen ritmo de juego. Hola Diego, Patricia Cazún de Diario As. Te quería preguntar, hace 10 años justo fue aquella final de la Champions contra el Madrid aquí en Daluz. Luego volvisteis y ganasteis en la fase de grupos del año 2015. ¿Qué supone volver a este estadio? A mí me da alegría, sinceramente, haber pasado un momento maravilloso como el haber ganado la Liga en el Camp Nou una semana antes, y a los 6 días volver a jugar una final de Champions. Era el momento soñado de cualquier entrenador, cualquier hincha, cualquier jugador, y nosotros lo pudimos vivir. Lo vivimos hasta donde pudimos, dimos el máximo, nos enfrentamos con un rival que fue superior, la verdad que había sido superior en el partido, merecía antes de lo que había pasado ganar, pero llegamos a tan cerca que la verdad que nos quedamos con ese sabor de que habría sido muy bonito haberlo logrado. Sí, hola Diego, aquí la Liga Mañana del País. A colación un poco de lo que estabas hablando, es que es una cosa compleja, porque antes de que Courtois provocara se supone que hubo unos insultos a Courtois también. Entonces el juego es ahí a quién se sanciona, al que provoca antes, al que no, a los dos, porque es complicado. Tú dijiste, si alguien te carga, respondes. Si a Courtois lo cargaron, responde, no responde. Es algo difícil digo, a la hora de emitir el juicio de quién puede ser culpable o no, o qué hacer en estos casos. Soy entrenador, tengo que trabajar tratando de que mañana, si no, cuando mañana termine el partido me vas a preguntar por qué no jugué por qué no jugué lo otro. Tengo que pensar en eso. Lo que la gente que se encarga de eso lo resuelva de la mejor manera. Hola Diego, ¿qué tal? Aquí Radio Marca en directo. Te han preguntado por todo lo sucedido al final del partido. Parte del público se enfadó con los jugadores por acercarse a esa zona precisamente a celebrar en primer lugar el empate o el postpartido. No sé en ese sentido cómo crees que afecta o que puede afectar al público, a la afición en general, esa actitud con determinado área del estadio de cara también a futuro, si las medidas, como tú decías, no son drásticas. Benfica ya respondí bastantes veces a las mismas preguntas, así que si no volvemos a entrar en una zona donde para mí el partido terminó. La gente que tiene que trabajar sobre lo que sucedió está trabajando. Para el Atlético de Madrid es una gran oportunidad para hacerse fuerte como club. Para mí el rechazo absoluto y total para aquellos agresores. Invito a reflexionar si se puede sumar esta situación que cuento del futbolista que provoca, también del lugar de protagonista que tenemos y podemos evitar. Más no le puedo decir, ya eso después ya no son temas míos. Vale. Sí. Hola Diego, una preguntita. En español. Sí, puede ser en español, sí. En relación con Antoine Griezmann, otra vez, el presidente Cerezo ha dicho que nadie en el club sabía de Griezmann, que iba a retirarse de la selección.
Yo quería saber si usted estaba sorprendido, si habéis podido hablar desde ayer cuando lo ha anunciado, y también si para usted es algo positivo para el club que Griezmann se ha implicado al 100% en el club. Me parece maravilloso cuando un futbolista de la jerarquía de Antoine toma una decisión como la que ha tomado. Habla muy bien de él, habla muy bien de la calidad humana y deportiva que tiene de competencia. Entiende que le ha dado todo a su selección como se lo ha dado, porque se lo ha dado absolutamente todo, y hoy está en un lugar con la tranquilidad de haber dado todo y de dar un paso al costado, desde la felicidad que ha tenido de compartir tantos años con sus compañeros. Está claro que para nosotros nos permitirá que tengan más descanso, y bueno, a partir de ahí ojalá que lo podamos seguir teniendo como siempre está, porque es un futbolista muy importante para nosotros. Nuno Luz de la televisión portuguesa, sí. Gustaría de hablar un poco del partido. Sobre el Benfica, recuperó mucho con este nuevo entrenador. ¿Cómo estás planteando este partido y mirando un equipo que está en recuperación? Bueno, está claro que tenemos poco tiempo para preparar el partido. Seguimos en la fase de recuperación, pero la Champions es diferente. La Champions invita mañana a hacer un esfuerzo por trabajar y por buscar el partido que queremos. Intentaremos competir como lo venimos haciendo y llevar sobre todo el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Olá, Diego. Boa tarde. Sandro Albuquerque, RTP. A minha pergunta é: porquê que nunca conseguiu tirar o melhor rendimento de João Félix? É isso, obrigado. Porque creo que dimos el máximo los dos para hacerlo mejor, e intentamos del lugar de él y del lugar mío hacer lo mejor que pudimos.